Hola a todos, chicos, chicas. Vamos a hablar de síndromes de inmunodeficiencia. Primero hay que definir qué es una inmunodeficiencia, y las inmunodeficiencias se consideran un conjunto de síndromes en los que se encuentra un fallo de la respuesta inflamatoria por alteraciones cuantitativas y cualitativas, ya sea en algunos de los componentes del sistema inmune, y que conduce a enfermedades. Al decir que son alteraciones cuantitativas, significa que el número de células del sistema inmune puede estar disminuido, y cuando dice que son cualitativas se refiere a que el número de las células de los linfocitos puede estar normal, pero quizá tienen algún fallo y entonces no realizan su función adecuadamente. Aquí tenemos un esquema general que nos muestra cómo es que la célula precursora pluripotente se va a diferenciar hacia los linfocitos B y linfocitos T. ¿Esto cómo lo va a hacer? Bueno, lo revisaremos rápidamente. La célula precursora pluripotente genera un progenitor linfático común, y este progenitor linfático se diferencia por este lado hacia linfocito pro B, linfocito pre B, luego linfocito B inmaduro y posteriormente linfocitos B maduros, que están aquí esquemáticamente representados. Por otro lado, en cuanto a los linfocitos T, primero se genera el linfocito pro T, luego el linfocito T inmaduro y posteriormente linfocitos T maduros, tanto CD4 como CD8. Mencionando que los CD4 también se denominan linfocitos T helper o linfocitos cooperadores o colaboradores, mientras que los linfocitos CD8 se consideran linfocitos citotóxicos. Dentro de las inmunodeficiencias tenemos a las primarias y a las secundarias. Las primarias son determinadas por factores genéticos, son hereditarias, y las inmunodeficiencias secundarias pueden originarse por cánceres o complicaciones de cánceres, por infecciones, malnutrición o algunos fármacos, incluso por quimioterapia de cáncer. Empezaremos a hablar de las inmunodeficiencias primarias. Estas inmunodeficiencias primarias pueden afectar la inmunidad adaptativa o la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa se refiere a la que vamos adquiriendo con el paso del tiempo y es muy específica y conserva la memoria. Esta tiene que ver con linfocitos o células, principalmente linfocitos. La inmunidad innata, esta es aquella con la que, digamos, nacemos, es inespecífica y por lo general no conserva una memoria. Puede ser la inflamación, el complemento, etc. A los defectos de la inmunidad adaptativa se pueden clasificar casi siempre asociándolos al principal componente afectado. O sea, si hay una deficiencia, por ejemplo, de linfocitos B o linfocitos T, se denominan de esa forma. Y en general estas inmunodeficiencias son, son frecuentes, o sea, pueden presentarse aunque en una forma leve. Anteriormente se pensaba que eran infrecuentes o que eran muy raras, pero no. La mayoría de estas inmunodeficiencias se van a manifestar entre los 6 meses y los 2 años de vida. Van a afectar precisamente a población pediátrica. Y los afectados van a tener casi siempre infecciones de repetición. ¿Sí? Van a tener frecuentemente infecciones ya sea de oído, de garganta, de estómago, de vías urinarias, cualquier infección que pueda generarse y de repetición. Los microorganismos que van a infectar a estos pacientes dependen casi siempre del factor del sistema inmune que se encuentre afectado. Aquí tenemos una tabla que nos muestra precisamente el tipo de infección en las inmunodeficiencias. Nos muestra primero el tipo de patógeno, ya sean bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Cuál es el defecto?
defecto de linfocitos T, defecto de linfocitos B, defecto de granulocitos o del complemento. En el caso de las bacterias, ¿verdad? En el defecto de linfocitos T se presentan sepsis bacterianas. En el caso de defecto de linfocitos B, casi siempre se van a encontrar infecciones por estafilococos, streptococos o Haemophilus influenzae. En el caso de defecto de los granulocitos, los microorganismos o las bacterias más implicadas, estafilococos, pseudomonas. Y así para cada una de ellas, igual aquí para virus, por ejemplo, cuáles son los más comunes en defectos de linfocitos B y T, y también en cuanto a hongos y parásitos que están aquí mostrados. ¿Okay? No es necesario quizá memorizar esta tabla o memorizar estos aspectos, pero sí es importante que identifiques, que te des cuenta que cuando hay defectos de linfocitos B o defectos de linfocitos T, pues cambian ciertas características de estos tipos de patógenos. Vamos a empezar por estos síndromes de inmunodeficiencia. Mencionarte que vamos a revisar las inmunodeficiencias más comunes. Hay muchas, precisamente porque estas son inmunodeficiencias primarias. Ahorita vamos a hablar de las inmunodeficiencias primarias. Entonces estamos hablando de estas. Y dentro de estas inmunodeficiencias primarias, decirte que estas que vamos a revisar son las más comunes, si bien no van a ser demasiadas, pero son las más importantes. La primera de ellas es la agamaglobulinemia ligada a X, al cromosoma X, también llamada agamaglobulinemia de Bruron. Y esta agamaglobulinemia de Bruron es un tipo de síndrome de inmunodeficiencia que está ligada al cromosoma X y es de las formas más frecuentes de inmunodeficiencia primaria. La característica principal es la ausencia de maduración de precursores de linfocitos B, es decir, los linfocitos pro-B y pre-B no se pueden diferenciar hacia los linfocitos B maduros. Si te das cuenta, aquí tenemos el esquema que antes habíamos revisado y todo va bien. Está la célula precursora pluripotente, el progenitor linfático común, y luego viene el linfocito pro-B y pre-B, y aquí exactamente es donde se encuentra el bloqueo que impide que estos linfocitos pro-B y pre-B pasen a linfocitos inmaduros, linfocitos B inmaduros y posteriormente a linfocitos B maduros. Y aquí tenemos este cuadro que nos muestra esta inmunodeficiencia primaria. Acuérdate, es la agamaglobulinemia ligada a X. Esta agamaglobulinemia ligada a X está producida por mutaciones en una enzima que es una tirosina sinasa citoplasmática que es llamada de Bruton. El gen que la codifica va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma X, específicamente en una región que es XQ2122. ¿Sí? Entonces, punto importante es que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Eso sí lo debes recordar porque hay que mencionar que los cromosomas tienen brazo largo o brazo corto, ¿verdad? Aquí es el brazo largo del cromosoma X. Si tú recuerdas, en cuanto a la composición genética, tenemos prácticamente 22 pares de cromosomas y el número 23, son los cromosomas sexuales XY. Entonces aquí el que está afectado es el cromosoma X. Cuando esta tirosina sinasa está mutada, el receptor del linfocito pre-B no puede generar señales y la maduración se detiene pues aquí y ya no se puede generar linfocitos B maduros. Como esta enfermedad está ligada a X, este trastorno casi siempre va a afectar más a los hombres, aunque también hay casos que afectan a las mujeres. Y esta no se va a hacer evidente, esta enfermedad, hasta, como decíamos hace un momento,
aproximadamente los 6 meses de edad. ¿Por qué ocurre a esta edad? Porque antes de esa edad el bebé o el recién nacido tiene aún los anticuerpos de la mamá, ¿verdad? Entonces, las inmunoglobulinas o los anticuerpos que tiene el bebé recién nacido pertenecen a los que fueron transmitidos a través de la placenta, ¿verdad? Cuando estuvo el bebé en el útero. Pero a partir de los 6 meses, este número de anticuerpos que le pasó la mamá prácticamente van disminuyendo y ahora el bebé, ¿verdad? Pues prácticamente va a tener que generar sus propias defensas. Pero al tener esta falla, ¿verdad? Esta falla de diferenciación o de maduración, pues prácticamente ya no puede generarla. En la mayoría de los casos se producen infecciones bacterianas y también infecciones virales, ¿sí? Pueden ser cualquiera de las dos. Hay infecciones por parásitos, la giardia, ¿verdad? Es un parásito intestinal y cuando este infecta, ¿verdad? Pues prácticamente va a haber afecciones a nivel digestivo, ¿sí? Es un parásito intestinal que pues generalmente nosotros lo combatimos por la IgA secretora. ¿Qué pasa? La mayoría de las infecciones intracelulares víricas y fúngicas y protozoarias se pueden manejar bastante bien con la inmunidad de linfocitos T, aunque los linfocitos B no se encuentren totalmente maduros, o sea, aunque estos no se generen adecuadamente, estos, ¿verdad? O estos, pues aquí tenemos los otros linfocitos, los linfocitos T, y estos sí van a estar funcionando adecuadamente. Entonces, las infecciones pueden ser manejadas por linfocitos T, siempre y cuando se encuentren intactos. Características: hay ausencia o marcada disminución de linfocitos B en la circulación. ¿Por qué? Porque no se pueden madurar, no llegan a madurarse completamente. Hay disminución en la concentración sérica de todas las clases de inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas, ¿verdad?, son generadas por los linfocitos B. Aquí en nuestro esquema, regresando, vamos a ver que estos linfocitos B maduros generan IgM, IgG, IgA, IgE, y estas IgE, IgA, IgG e IgM son las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos. Entonces, se entiende claramente que si no tenemos linfocitos B maduros, pues lo que va a ser, el resultado va a ser una disminución en la concentración sérica. Al decir concentración sérica se refiere a la concentración en el plasma, en la sangre, de estas inmunoglobulinas. Los linfocitos pre-B pueden expresar un marcador de línea B, pero no dije inmunoglobulina de membrana, y pueden estar normales en la médula ósea. O sea, los pre-B van a estar normales. ¿Por qué? Porque no se está afectando su formación, solamente es la maduración. ¿Ok? Entonces, esas son las características. Algunos centros germinativos, como el apéndice, las placas de Peyer y las amígdalas, se van a encontrar desarrollados de forma insuficiente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el apéndice y tenemos las placas de Peyer a nivel intestinal y las amígdalas, pues estas se van a encontrar desarrolladas de forma insuficiente. A mencionar que estos órganos son órganos germinativos que permiten la maduración de los linfocitos, entonces pues no se van a desarrollar adecuadamente. Prácticamente las células plasmáticas en todo el cuerpo van a estar ausentes. ¿Qué son las células plasmáticas? Las células plasmáticas son los linfocitos B
que han madurado y que ahora ya están listas para, digamos, combatir infecciones. Y como decíamos hace un momento, los linfocitos T van a estar normales. Esas son las características en la agamaglobulinemia ligada a X, de la que estamos hablando, que también es llamada, ¿verdad?, la agamaglobulinemia de Bruton, como lo quieras ver, es esta que estamos diciendo. Agamaglobulinemia ligada a X. ¿Ok? Entonces, esas son sus características y el tratamiento. ¿Cómo se trata esta enfermedad? ¿Cuál es su forma en la que se puede tratar? Bueno, casi siempre es con inmunoglobulinas. O sea, si tu cuerpo no puede generar las inmunoglobulinas, pues lo más fácil es que tú se las suministres, ¿verdad? Y ya. Anteriormente los pacientes morían. La mayor parte de los pacientes morían porque no tenían estas inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Entonces llegaban a tener alguna infección, se complicaban y pues ya, ese era el problema, que llegaban a morir ya sea en la lactancia o en la primera infancia. Pero a partir de que se ha dado el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas, pues el curso de esta enfermedad, digamos, es bastante bueno. O sea, los pacientes pueden llegar a sobrevivir. ¿Ok? Bueno, hemos hablado de la primera clase del primer ejemplo de inmunodeficiencia. Ahora vamos a hablar de otra inmunodeficiencia, que es la inmunodeficiencia variable común, y esta se refiere a una enfermedad que pues es frecuente, pero que casi no se ha definido correctamente. La característica común de estos pacientes es una hipocamaglobulinemia que afecta a todas las clases de anticuerpos, aunque a veces solamente afecte a la IgG. En las formas familiares no hay un patrón de herencia único. Los familiares de estos pacientes pueden tener una deficiencia selectiva de IgA. O sea, si alguien tiene esta inmunodeficiencia variable común, es probable que en su familia haya otra persona que también tenga una deficiencia de una sola inmunoglobulina, es decir, por ejemplo, de IgA. A diferencia de la agamaglobulinemia ligada a X, ¿sí?, los pacientes con este tipo de inmunodeficiencia variable común tienen números normales o casi normales de linfocitos B maduros, ¿vale? Pero estos linfocitos B ahora no se pueden diferenciar a células plasmáticas. Acuérdate que en la agamaglobulinemia ligada a X, esta que hablamos anteriormente, en esta decíamos que no se pueden diferenciar, se quedan en linfocitos pre-B o pro-B y no pueden diferenciarse a células o a linfocitos B maduros. Acá, este era el problema, acá. Pero en esta inmunodeficiencia de la que estamos hablando ahorita, que es la inmunodeficiencia variable común, el número de linfocitos puede ser normal o casi normal, pero estas ya no se pueden diferenciar en células plasmáticas, es decir, las células que generan los anticuerpos. Aquí puede haber problemas en cuanto a defectos de los linfocitos B y alteraciones en la activación de linfocitos B mediada por linfocitos T, y todo esto conlleva a que se manifieste una enfermedad. Pero las mutaciones pues realmente no explican tanto cómo se lleva a cabo esto. ¿Qué es lo que aparece en estos pacientes con inmunodeficiencia variable común? Los pacientes con esta inmunodeficiencia variable común
tienen deficiencia de anticuerpos y sus características son similares a las de el síndrome que acabamos de describir, a la agamaglobulinemia ligada X. Pueden tener infecciones pulmonares, de vías respiratorias. Entonces pueden tener por ahí bronquitis, neumonía, rinosinusitis, etc. También pueden presentar infecciones por herpes, por virus del herpes. O algunos pueden presentar diarrea persistente por la famosa giardia, que decíamos hace un momento, es un parásito intestinal. ¿Sí? Aquí hay otro punto importante. En la agamaglobulinemia ligada X decíamos que los más afectados eran los varones, los hombres. En esta inmunodeficiencia común variable, ¿verdad?, de la que estamos hablando, o inmunodeficiencia variable común, puede ser, la puedes encontrar como cualquiera de los dos nombres, inmunodeficiencia variable común o común variable. Los dos sexos van a estar afectados de forma similar, ¿sí?, tanto hombres como mujeres. Y a diferencia de la agamaglobulinemia ligada X, el inicio de los síntomas es un poquito más retardado, ¿sí?, que puede ocurrir en la infancia o en la adolescencia. Y te acuerdas que la agamaglobulinemia, la que mencionamos anteriormente, inicia prácticamente, decíamos, esta va a iniciar a partir de los 6 meses de edad aproximadamente. ¿Sí? Que decíamos que era cuando se acaban las defensas que la mamá le pasó al bebé. Al igual que en la agamaglobulinemia ligada X, estos pacientes tienen enfermedades autoinmunes que pueden ser como artritis reumatoide, hasta en un 20%. También hay riesgo de neoplasias como cáncer gástrico. Entonces, este es otro problema para ellos. Vámonos a la tercera inmunodeficiencia, que es una deficiencia aislada de IgA, que es la inmunoglobulina A. La deficiencia aislada de inmunoglobulina A es una inmunodeficiencia frecuente, sobre todo en Estados Unidos, pues ya se ha tenido una estadística que 1 de cada 600 personas puede tener esta enfermedad, pero está más asociada a personas asiáticas y afroamericanas. Y bueno, aquí su nombre o el título de la enfermedad pues es muy fácil. Si te dice que es una deficiencia aislada de IgA, ¿cuál crees que sea el anticuerpo o la inmunoglobulina que esté afectada o que esté baja? Pues la IgA, ¿verdad? Entonces, hay concentraciones muy bajas de IgA sérica y secretora, ¿vale? La mayoría de los pacientes puede estar asintomático. La IgA está en secreciones externas y en mucosas, incluyendo la mucosa oral. Por tanto, pueden haber infecciones en aparatos respiratorio, digestivo y a nivel urogenital. Algunas personas pues van a tener esta enfermedad, pero no van a tener síntomas. Pero las que tengan los síntomas van a tener infecciones, ya sean mucosa respiratoria, mucosa oral o urogenital. Y bueno, aquí, igual que en las anteriores, va a haber afecciones a nivel de pulmones, vías respiratorias o diarrea, ¿vale? Los pacientes con deficiencia de IgA también van a tener tipos de alergias en el aparato respiratorio y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Aquí tenemos cómo pues se encuentra una persona afectada con artritis reumatoide. El defecto básico de la deficiencia es
una alteración en la diferenciación de linfocitos B vírgenes hacia las que van a producir IgA. O sea, las demás células, linfocitos B, se van a diferenciar correctamente y van a producir sus anticuerpos, pero las que producen IgA se van a ver afectadas. Entonces, si vemos esta imagen, quiere decir que todas se encuentran normales. Vamos a borrar tantito esto y esto. Ahora sí, queremos decir que todas las células se encuentran normales, excepto estas, las que producen IgA. ¿Sí? Aquí todo viene bien, desde acá célula pluripotente, linfocito pro-B, pre-B, los inmaduros, y todas estas, las que producen IgM, IgG, Ig, están normales, pero las que producen IgA, pues son las que tienen el problema. ¿Sale? Entonces, eso es lo que ocurre en esta deficiencia selectiva de IgA o deficiencia aislada de IgA. Y aquí ya decíamos, las productoras de IgA son las que tienen problemas. Y pues realmente no se sabe cómo se presenta esto a base molecular, pues todavía no se sabe correctamente bien. Luego vamos con el síndrome de hiper-IgM. Este síndrome de hiper-IgM, los pacientes afectados sintetizan anticuerpos IgM, pero tienen deficiencia en producir los demás. Aquí al revés se produce bien esta, por eso se llama hiper IgM, o sea se produce digamos en exceso, pero las otras se encuentran afectadas. Volviendo aquí a nuestro esquema, podríamos decir que aquí en este, ¿verdad? Se afectan estas, ¿verdad? Y se afectan estas. Se afectan todas estas y la única que está bien es la de IgM, ¿verdad? Por eso se llama síndrome hiper IgM. Una de ellas es la que se encuentra aumentada. ¿Vale? Esta enfermedad afecta la capacidad de los linfocitos T cooperadores, linfocitos B y macrófagos. El 70%, un gran porcentaje de estos pacientes de hiper-IgM tiene una forma ligada a X, que es producida por un gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, en la región 26. Entonces, ¿qué pasa con esta inmunodeficiencia? Bueno, aquí tenemos este esquema que nos dice que la herencia ligada al cromosoma X, la mamá o la mujer tiene cromosoma XX, el hombre tiene XY. La madre es no portadora y el padre está afectado. Entonces, aquí pasa esto. El cromosoma X es el defectuoso. ¿Sí? Y si te das cuenta, el hombre solamente tiene un cromosoma X, tiene XY. La mujer tiene XX. Entonces, el hombre va a estar afectado. ¿Por qué? Porque tiene solamente un X. La mujer, aunque tuviera un cromosoma afectado, como tiene 2X, puede compensar, ¿verdad?, el gen afectado. Aquí la hija portadora, ¿te das cuenta?, heredó un cromosoma X de la mamá y un cromosoma X del papá. Y aunque tiene un cromosoma afectado, el otro está normal. Aquí igual está otra hija. Este hijo recibió X y Y. Y este hijo recibió X de la mamá y Y del papá. Por tanto, pues el hijo no afectado, el otro hijo no afectado, las hijas son portadoras, pero aunque sean portadoras, no van a desarrollar la enfermedad. En el resto de las personas, la enfermedad tiene una herencia con un patrón autosómico recesivo. ¿Vale? Lo decíamos, la gran mayoría, está afectada al cromosoma X.
La mayoría de los pacientes tienen mutaciones en un gen que codifica CD40, una enzima llamada desaminasa o amina desaminasa, adenosina desaminasa, perdón. Y el suero de estos pacientes tiene concentraciones normales o elevadas de IgM. Y las IgG, IgE e IgG van a estar muy bajas, ¿verdad? En este caso no van a tener IgA, IgG, y las de IgG van a estar muy bajas. Pero el número de las células va a ser normal. El número de linfocitos B y T va a ser totalmente normal. ¿Qué hacen los linfocitos B? Atacan invasores fuera de las células, y los linfocitos T atacan los invasores intracelulares o las bacterias intracelulares. ¿Vale? Muchos de los anticuerpos IgM reaccionan con elementos de la sangre, dando lugar a anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia autoinmunitaria, ¿vale? Y los pacientes con el síndrome hiper-IgM consultan por infecciones piógenas recurrentes porque la concentración de IgG opsonizantes es baja. Y aquí hay algo interesante: la anemia hemolítica no es otra cosa que la destrucción de la sangre. Estos pacientes pueden tener anemia porque se destruye sus eritrocitos, sus glóbulos rojos. Trombocitopenia significa que hay disminución del número de plaquetas. Y neutropenia significa que bajan las células, los neutrófilos, células de defensa. Estos pacientes son susceptibles a neumonía producida por un microorganismo que se llama Pneumocystis jirovecii, porque hay un defecto en la inmunidad celular. Pues prácticamente estos pacientes pueden tener este tipo de neumonía, que en realidad es rara. Te puedo decir que esta neumonía por Pneumocystis jirovecii es muy común en pacientes con VIH-Sida, que tienen también afectada su inmunidad celular. Pero en los pacientes con esta enfermedad, con síndrome hiper-IgM, también pueden tener esta infección o neumonía por Pneumocystis jirovecii. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de inmunodeficiencias primarias. Todavía falta hablar de las secundarias, pero las primarias, ya decíamos, son las genéticas, son las que se heredan, y pues realmente son las que son un poquito más específicas. Recuérdalas bien, repásalas bien y nos vemos después. Si tienes alguna duda, lo puedes dejar en los comentarios. Cualquier otra cosa la puedes preguntar. Estamos para resolver las dudas. Y obviamente pues también tienes que leer de estos temas, y algo que no entiendas pues puedes regresar el video. Entonces esto es todo, chicos, nos vemos después.